En el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en esta hermosa mañana, vamos a continuar con el libro de Juan. Recordándoles que este estudio es base o de acuerdo a la revelación de Juan. ¿Okay? Si tiene alguna pregunta, me avisa, pero es real, queremos poner como lupa o queremos ver realmente cómo es que fue declarado, por qué fue declarado. Y recordando de que los evangelios eran basados a profecías cumplidas, ¿se acuerdan? Y esto de acuerdo a la profecía. Entonces, básicamente es la palabra revelada cumpliéndose en cada paso de la jornada, ¿verdad? Entonces, vamos a Juan 6. Vamos a comenzar con la narrativa de la alimentación de los 5,000. Vamos a desglosar un poquito con la introducción, vamos a desglosar el número 5,000. Nosotros se nos ha introducido un poquito acerca del conocimiento de esto que es el 5. Esta palabra que es el 5. Pero 5,000 nosotros podemos ver el número 5 y podemos ver en el número 5 que es el número de la gracia. Podemos ver que este es el número de la gracia y entre el 5,000 también podemos ver el número 50. Si podemos ver diferentes números con el número 5, podemos sacar 5, 15, etcétera, ¿verdad? Pero entre esos números nos vamos a enfatizar en los más importantes del número que sale, se podría salir o desglosar o de alguna manera amplificar del número 5,000. Entonces el 5 dijimos que era gracia y hay otro número importante, muy importante, que es el número 50. Este número 50 es el número de jubileo. No sé si van conmigo o si sabían eso. Este número era el número de jubileo. Entonces, este número de jubileo, ¿qué es lo que quiere decir jubileo? Jubileo quiere decir liberación, liberar la libertad para servir a Dios. Entonces, ¿qué es lo que anunciaba en Juan? Es la libertad para servir a Dios en nuestro punto, ¿verdad? En nuestra forma, o en nuestra época, si se podría decir. O de nuestra perspectiva era la libertad para servir a Dios. Entonces, también el número 50 podemos ver en este propósito que es el número de jubileo, que es liberación. La liberación quería decir el reposo, que se suponía que los esclavos quedaban en libertad. Se dejaba de trabajar en las tierras y se restituían a las posesiones. Todas las cosas que ellos habían comprado, todas las cosas volvían a ser de ellos. Entonces ese era el año donde de alguna manera, ellos se declaraban libres, ¿verdad? Entonces ya no eran esclavos para servir, sino eran libres uh, en toda su palabra. Entonces podemos ver de que las posesiones y todo lo que ellos habían comprado, todo se les daba de regreso. Y podemos ver que la misma palabra dice, declararéis santo el año 50 y proclamaréis en la tierra de liberación para todos sus habitantes. Entonces vemos en algunas escrituras donde la misma palabra dice, declararé santo el año 50. Y ese día o ese año proclamarás liberación entre todos sus habitantes. Sabemos que todo lo que se había hablado antes declaraba las profecías. Entonces este Juan, capítulo Juan está hablando de la declaración o está declarando revelación acerca de que nosotros íbamos a tener la libertad para servir a Dios. Íbamos a realmente se nos iba a restituir algo, ¿verdad? Íbamos a declarar el milagro. Entonces esta profecía es que es lo que se está declarando, este milagro, así como vemos los 5,000 así allá donde se convirtieron con Pedro y así vemos cada número y cada instancia de la palabra haciendo declaración de ella. Vemos esta declaración de ella, de cómo la palabra de Dios se enfatiza y da declaración tras declaración. Vemos Juan 6:1, donde habla y dice acerca del mar de Galilea, de que también podemos ver en otras versiones que lo habla como el mar de Tiberias, y podemos ver que el nombre romano que se le había dado era Tiberias. Entonces, cuando se refería al nombre a Tiberias, entonces este era un término gentil.
Entonces, cuando la palabra pone Tiberias, sabemos que era un término gentil. Y podemos ver que en este mar de Tiberia era un lugar que hubo revelación. Nosotros podemos ver que alrededor de este mar habían pasado muchas cosas. Habían pasado milagros y revelación. Ahí podemos ver que Tiberias es eso, el mundo, que quería decir mundo o gentil. Entonces podemos ver la liberación. Podemos ver liberación o que se estaba diciendo esta profecía de liberación también en un punto gentil, ¿verdad? Sabemos, como les digo, en el punto de Juan, la revelación o el misterio no había sido declarado completamente. No había sido declarado completamente. Ahora nosotros cuando leemos podemos ver destellos del misterio, pero el entendimiento o el conocimiento no había sido declarado. No había ningún tipo de revelación, no había ningún tipo de entendimiento acerca de estos asuntos, sino hasta al punto de llegar con Pablo. Nosotros podemos ver y le dice, y podemos proseguir al capítulo 2 donde dice, y le seguían porque veían señales y milagros y veían esos milagros aún con los enfermos. Seguían a Jesucristo porque veían todo eso. Entonces vemos después de esto, Jesús fue al otro lado del lago de Galilea. Asimismo, ese mismo lago se llamaba Tiberia. Mucha gente lo seguía porque habían visto señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Vemos, entonces Jesús subió a un monte y se sentó con los discípulos. Nosotros podemos ver eso. Y vemos cómo le seguían porque veían señales y milagros con los enfermos. Y cada vez que nosotros vemos la palabra sanar, la palabra estaba sanando o sanar o curar, esta palabra, cuando nosotros vamos y somos realmente diligentes y que iremos ver a través de la palabra qué quiere decir sanar. Y vamos a ver que la palabra sanar es restauración y reparación. Entonces, cada vez que alguien era sanado, era restaurado. Entonces, la declaración que está dando en Juan era de que nosotros íbamos a ser sanados, íbamos a ser reparados o restaurados en la liberación. ¿Cuándo fue nuestro jubileo? ¿Cuándo fue nuestra liberación? ¿Cuándo tuvimos nosotros la libertad para seguir? ¿Cuándo fue que nosotros fuimos el milagro de los milagros? ¿Cuándo es que nosotros nos convertimos? Como gentiles nosotros venimos a ser parte de estos milagros. Entonces vemos esta revelación magnífica en Juan de cada una de las cosas que Dios ha puesto en su infinita misericordia para que nosotros podamos ver el propósito eterno en, en estas profecías que en su momento no estaba declarado, pero también estamos incluidos. Vemos que esta palabra sanar. Y vemos en esto que este evento, el que vamos a hablar o el que estamos hablando acerca de que pues Él alimenta, ¿se acuerdan? Que Él alimenta con 2 panes. Podemos ver que vemos que Jesucristo alimentó a una gran multitud. Vemos que Él alimenta a una gran multitud y podemos ver cómo este evento, solo este evento, podemos verlo en los 4 evangelios o cómo este evento está en los 4 evangelios. Y cuando nosotros vemos, y muchos dicen, oh, ¿qué quiere decir el número 4? ¿Se acuerdan el número 4? Cuando vemos este evento o vemos eventos diferentes en los evangelios, quiere decir que el número 4 quiere decir el número del mundo. Entonces, ¿qué tiene que ver el número del mundo? Porque el ministerio de Jesús en el reino humano o en el mundo fue acá. Entonces, cuando nosotros vemos todas las cosas que Jesucristo hizo a través de los 4 evangelios, podemos ver podemos ver el ministerio, está declarando el ministerio, perdón, de Jesús en el mundo, porque acuérdese que ahora Jesucristo tiene otra función, tiene otro cargo, otra función, y ahora es en el cielo, ¿se acuerdan? Pero el ministerio de Jesús en el reino humano o cuando Él vino al mundo está explícitamente explicado en los 4 evangelios. O estos 4 evangelios quiere decir, el número 4 quiere decir
el número del mundo. Entonces fue el ministerio de Jesucristo declarado en los 4 evangelios, 4 número del mundo, que quiere decir su ministerio en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que todo esto? Entonces lo que estamos leyendo es todo lo que Jesucristo hizo acá cuando estaba aún acá con los discípulos, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús sube al monte, ¿verdad? Entonces vemos cómo esto de los 5 panes y 2 peces, cómo esto de los 5 panes y 2 peces se esparce en abundancia. Y vemos cómo el servicio de Jesucristo siempre fue en todo tipo de gracia, porque cuando Jesucristo servía siempre daba gracia. Aún en este ejemplo de los 5 panes y 2 peces, podemos ver que abundó y sobreabundó. Ese es el énfasis donde que todos se saciaron y es la gracia. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nosotros ya no tenemos hambre ni sed. ¿Por qué? Porque el Espíritu ha saciado esa necesidad. Entonces, Jesucristo en este momento, cuando se multiplican los 5 panes y los 2 peces, entonces podemos ver que fueron saciados, que fueron todos alimentados y todavía abundó y sobreabundó. Y la palabra le dice sobrar, ¿verdad? Pero abundó y sobreabundó en este punto, ¿verdad? Podemos ver cómo Jesús sube al monte y se sienta con los discípulos, y cuando nosotros vemos cada instancia donde Jesucristo se sienta con ellos, ya sea en el monte o en otras partes, pero cada vez que vemos hoy se subió al monte, estamos esperando por revelación. ¿Qué es lo que va a decir hoy? ¿Qué es lo que le va a decir a los discípulos? Y nosotros también estamos en expectativa de cuál va a ser la declaración que en ese momento va a ser. Entonces, podemos ver que en el 4 enfatiza y enfatiza que se acercaba la Pascua. Nosotros podemos ver eso en el capítulo 4 y donde dice ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces, ¿por qué la palabra enfatiza o por qué en la palabra o aquí hubo la necesidad de enfatizar que se acercaba la Pascua? Nosotros podemos ver que está hablando de liberación, comienza a hablar de liberación con el tema mismo donde dice la alimentación, está hablando de liberación, está hablando de jubileo, está hablando de revelación, está hablando de sanidad, que es reparación, y así mismo vemos su función en los 4 evangelios, como su ministerio aquí en el mundo, y vemos, y de ahí a dar revelación a los discípulos en las montañas, y de ahí dice, y cerca de la Pascua. Cada vez que nosotros vamos y leamos la palabra de Dios que dice Pascua, esta palabra Pascua, tenemos que entender que Jesús, se relaciona con Jesucristo en nuestra Pascua, pero cada vez que la palabra está trayendo Pascua, está hablando de salvación y remisión. La temporada de la Pascua, esa temporada de la Pascua era la que había de venir, ¿verdad? Entonces, y podemos ver a través de la palabra que cada vez que es Pascua está hablando de alguna manera de remisión. Por eso más adelante en los diferentes libros, cuando dice se acercaba la Pascua, podemos también ver la función de los discípulos, lo que los discípulos hacían alrededor de ellas haciendo milagros. ¿Por qué? Porque era la salvación, era el mensaje, ¿verdad? Entonces, por eso la palabra no solo pone eso solo por llenar uno, sino porque también estaba dando una declaración, una profecía aquí cuando dice se acercaba la Pascua, porque está hablando, más adelante podemos ver y leer donde dice, donde hace la declaración quién es Él. Que dice yo soy el pan y lo que coma de mí. Si usted quiere leerlo, adelante, pero por eso comienza la palabra a enfatizar la Pascua. ¿Por qué? Porque después Él habla quién es Él, que Él es Jesucristo nuestra Pascua y Él habla del pan de vida. Entonces podemos ver la revelación acá. Poco a poco podemos ver cómo la palabra misma se interpreta y se desglosa, porque vemos que la conclusión viene a ser anexada con el principio donde dice y se acercaba la Pascua, porque más adelante él explica quién es él. Entonces, podemos ver cuando la palabra también es específica en algunos detalles, y podemos ver cuando la palabra viene y vamos a ver. Denme un tiempecito en lo que busco. Ok, el 9. El 9 dice, he aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada
y 2 peces y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Entonces, hace la pregunta, ¿verdad? Hay uno de los discípulos. Entonces, pero solo quiero que vayamos a este punto, cebada. Porque la palabra nuevamente dice "He aquí un niño que tiene 5 panes de cebada", porque no solo puso la palabra, el niño tiene 5 panes y se acababa ahí. Porque hace la especificación de decir que eran panes de cebada. Entonces, la palabra nos explica más adelante, al principio de los capítulos, al principio de los libros, pero la cebada amplifica el concepto de las primicias en la Biblia. La cebada amplifica el concepto de las primicias. La cebada que era en la Biblia algo que iba siempre con las primicias. En la primera cosecha del año, un símbolo del comienzo de la temporada de la cosecha. Entonces la cebada ejemplificaba el concepto de las primicias en la Biblia. Era la primera cosecha. Entonces la primera cosecha era la de cebada. Es lo que quiere decir. Es la primera cebada del año. Por eso es las primicias, porque la cebada era lo primero que se cosechaba en el año y eso era lo primero que simbolizaba el comienzo de la temporada de la cosecha. Por eso está hablando de que aún era antes de la Pascua y el niño traía panes con cebadas, que eso quería decir de que eran las primicias. Entonces, este niño estaba trayendo las primicias a Jesucristo. Entonces, Jesucristo iba a ser nuestras primicias. ¿Se acuerdan? Jesucristo y las primicias, o él las primicias. Entonces, podemos ver la palabra encajando. Así, no sé, acompáñenme y podemos ver a ojo agudo ahora por qué aún más adelante él dice yo soy el pan. Y Jesucristo es la primicia. ¿Se acuerdan que Colosenses dice Jesucristo fue el primero de ese tipo de esa creación? Es las primicias. Entonces él fue el primero de esa cosecha. Entonces este niño trae estos panes de cebada y que eran las primicias y se las trae a Jesucristo. Entonces viene Jesucristo, las bendice y al bendecirlas se multiplican. Entonces, esto era realmente importante para la fiesta de las primicias, donde se ofrecía a Dios la primera gavilla de la cebada. Entonces, nosotros podemos ver estas funciones en declaración de nuestro Señor Jesucristo también. Todo, acuérdense que todo hablaba de Jesucristo, todo, absolutamente todo. Desde el pollino, desde las hierbas amargas que comían, todo hablaba de él, y inclusive la cebada. Podemos ver que cómo la palabra es tan hermosa cuando podemos ver a profundidad la profecía y los detalles pequeños que la palabra tiene en nuestra redención, ¿verdad? Todo esto era lo que apenas había de venir, dice la palabra. Entonces podemos ver en esto, en el 9, que eran los 5 panes de cebada, y estos, acuérdense que el número 5, ¿se acuerdan que significa gracia? Y podemos reconocer y podemos ver esto que recogieron y todavía sobraron 12 cestas. Entonces podemos ver cumplimientos. Este significado es el cumplimiento. ¿Por qué le digo el cumplimiento? Porque estamos hablando de que más adelante Jesucristo, cuando explica esto de que Él es el pan, nosotros estamos hablando 5 de gracia y siendo primicias. Entonces Jesucristo siendo las primicias, Él trajo gracia. Él trajo la gracia para nosotros y como primicia puso su sacrificio y lo bendijo ante Dios. Entonces, cuando todo esto pasa, es el significado del cumplimiento de las cosas que iban a venir. Por eso se acuerdan que hemos hablado y muchas porciones dice, hoy esto solo es la sombra de lo que había de realmente ser. Entonces vemos todo esto como cada capítulo de Juan específicamente, todos son hermosos, pero vemos cómo Juan llega casi cerca de hecho, ¿verdad? Y vemos cómo Juan es una revelación diferente acerca de las cosas que Jesucristo, lo que era Jesucristo, como lo que significaba Jesucristo en el punto de salvación. Entonces podemos ver a Jesucristo como en diferentes formas de la palabra, en diferentes partes de la palabra, perdón, en diferentes partes de la palabra,
la palabra le da diferentes, si puede decir usted, adjetivos o formas de referirse a Jesucristo, que es, a Jesucristo se le llama el pastor, la luz, el salvador, el lucero, y podemos ver cómo la palabra se expresa de él. Y entonces aquí podemos también ver a través de la palabra de cómo él se expresa, como la palabra misma en forma de la profecía o de revelación oculto, misterio oculto, ¿verdad? Él habla de Jesucristo como pan, como primicia y como cumplimiento, ¿verdad? Entonces podemos ver a través de esto y, y vemos en Juan, en todo Juan, cuando leemos y podemos ver eso donde habla de eso. Entonces vamos a seguir acá. Y ah, vemos, vemos cómo la gente también, vemos cómo la gente también podía ver estas declaraciones en la palabra, qué es lo que realmente la palabra decía de Jesucristo. Vamos a ver Hechos. Déjenme, antes de ir a Hechos, déjenme leer el 15, dice, pero Jesús, vamos a leer el 14, la gente al ver las señales milagrosas hechas por Jesús decía, de veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, la palabra también no solamente le dijo, se refirió a Jesucristo como pastor, como la luz del mundo, como el Salvador, como lucero, también se referían a él como profeta. También se refirió al más grande de los títulos, si podría decir de esta manera, el Hijo de Dios. Pero sí fue un profeta. Acuérdese de que él vino no solamente a declarar quién era Dios, pero también declaró la palabra. Todo lo que le dijo a Nicodemo, a la mujer samaritana, todo esto era declaración, era profecía. Entonces, él tenía funcionamiento, su función era diferente, ¿verdad? Y por eso aquí dice, oh, entonces todo el mundo reconocía que este era el profeta que había de venir. ¿Por qué? Porque él estaba declarando la palabra y estaba demostrando quién era Dios y a través de sus milagros y señales y todo eso estaba declarando, porque declarar, acuérdese, nada más no es solo decir, sino también manifestar, ¿verdad? Entonces él, por eso le tenían miedo, porque la enseñanza que él traía, porque el mensaje que él traía, la autoridad que él traía era respaldada por Dios. Entonces la palabra que salía de su boca como revelación o profecía o declaración era respaldada por él y era por Dios. Y podemos ver que sí. Entonces, eh, podemos ver cómo Jesucristo declaró la palabra y cómo él manifestó quién era el Padre Celestial y que Él era el Hijo, porque todos le dijeron, sí, nosotros creemos que tú eres el Mesías, que eres el Hijo de Dios. Entonces también podemos ver todo. Jesucristo era completo en muchos términos, porque sus funciones eran muchas, ¿verdad? Entonces, para eso, si usted dice, no, pues yo no creo que de eso, ¿verdad? Entonces vamos a Hechos. Vamos a Hechos solo para corroborar ese punto de que la palabra lo llama como profeta. Yo sé que muchos dicen, oh, no, entonces tú crees que él solo fue un profeta. No, yo no estoy diciendo que él fue solo un profeta o fue un profeta. Él sí fue el profeta porque declaró, pero él fue el Hijo de Dios. Por eso también Jesucristo dijo, oh, todos los pastores que vinieron antes de mí son unos ladrones. Y dice, yo soy el pastor de las ovejas. Entonces, yo soy el Hijo de Dios. Podemos ver todo esto, y nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, eso no es de tela de juicio. Entonces, no nos vamos a trabar ahí. Aunque estoy diciendo que también la palabra lo llama también como un profeta. ¿Por qué? Porque declaró la palabra. Entonces podemos ver Hechos 3:3 y dice, cuando el hombre vio a Pedro y a Juan estaban por entrar
y les pidió dinero, pero Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro dijo, míranos. El hombre lisiado lo miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te declararé lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y le ayudó y le dijo, levántate. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto y se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos, llenos de asombro. Salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón donde estaba y el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Y sigue hablando, ¿verdad? Y dice, Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, he aquí, ¿por qué les sorprende esto? Y por qué todos quedan viendo, y por qué todos se quedan viendo como que como que si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud. Pues es Dios pues es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de todos, de nuestros antepasados, quien dio la gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el Jesús quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato. A pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad, ustedes rechazaron al santo, al justo, y en su lugar exigieron que se soltara a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado y ustedes saben bien que antes de que era un lisiado, la fe del nombre de Jesús, en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Amigos, dice el 17, amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes hicieron a Jesús fue hecho por ignorancia, pero Dios está cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir todas estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús el Mesías designado para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta que el tiempo de la restauración final en todas las cosas, así como lo prometido desde hace mucho tiempo a sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor Dios de ustedes les levantará un profeta como yo entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que él les diga. Entonces 23, yo sé que leímos todo esto, pero pues era necesario leerlo todo. Entonces Moisés les dijo, el Señor Dios de ustedes les levantará un profeta como yo entre su propio pueblo. Escuchen la atención todo lo que les diga. Luego Moisés dijo, cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Entonces está hablando acá de Jesús. Si ustedes quieren corroborar eso, también vayan a Deuteronomio 18:15. No lo voy a leer, solo lo apuntan. Deuteronomio 18:15, que está hablando de lo mismo que hemos leído, donde habla. Pero también acuérdense que el comienzo de Juan dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo. Entonces, cuando hace una contracción entre Moisés y Jesucristo, siempre está hablando de que ambos tenían un paralelo. Entonces, y si usted dice, no, pues todavía no me quedo satisfecho con eso, entonces Jesucristo mismo se dice, da ese título, ¿se acuerdan? Y si no nos acordamos, entonces vamos a Marcos 6:1-4. Entonces de ahí vamos a seguir con Juan, pero para que este punto vean, Juan 6:1
al 4. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar a la sinagoga y muchos de los que oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y el poder que realiza semejante a tantos milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanos viven aquí, aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. 4. Entonces Jesús dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes, ni entre sus propios parientes o su propia familia. Entonces él mismo se llama profeta. Dice, un profeta no recibe honra. Entonces podemos ver de que él mismo habla de esa manera de él. Y como les digo, esto no estoy diciendo porque creo que él fue solamente eso, porque muchas personas se pueden confundir. Mi intención es de que él vino a dar a conocer a Dios, él vino a dar la revelación de quién era Dios, él vino a cumplir todas las profecías, él declaró la palabra, entonces eso lo hacía un profeta. Entonces, pero también había algo mayor en el que era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Entonces nosotros podemos ver que estas profecías todas estas profecías tenían que cumplirse y habían de venir al mundo. Entonces, podemos ver que, acordémonos la declaración que le dijo a la mujer samaritana, y vendrá el tiempo en que no vas a necesitar ir a un templo. Estaba declarando palabra, estaba dando revelación al mil por hora. Entonces, si esto no es una declaración, dijeron, de revelación, no sé qué sería, ¿verdad? Pero pues vemos esta función y vemos cómo la palabra también lo llama a él un servidor o un siervo y cómo a él lo llama también más adelante la cabeza y también cómo trabaja todavía aún en la iglesia y en cada una de las vidas y dice yo soy la luz del mundo, el que viene a mí no estará en tinieblas o no verá muerte, el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre y también lo llama así toda la Biblia hablando de él, de profecías, y él vino a declarar y a cumplir profecías, pero él también declaró, el Dios de revelación. Él dio la máxima revelación, aunque no se entendiera en el momento. Podemos ver que ellos sabían quién era Jesús, ellos sabían quién era el Mesías, y ellos lo conocían como el Hijo de Dios, el Mesías, el profeta, aquel que había de venir. Ellos conocían que había de venir un Salvador al mundo. Ellos conocían esta verdad, estas profecías. Y toda la palabra hablaba de aquel que iba a venir y iba a establecer su reino. Y ellos querían, ¿se acuerdan que dice que querían llevárselo a la fuerza porque ellos vieron el poder y las señales y dijeron, no, y Jesucristo se tuvo que ir. Dice, y se fue al monte y se fue prácticamente escondiéndose de ellos porque estaban tan emocionados de ver que dice la palabra misma que se lo querían llevar a la fuerza. Y cuando Jesucristo ve que se lo querían llevar a la fuerza para hacerlo rey, entonces dice, no, pues aquí me voy, ¿verdad? Entonces, todos ellos estaban a la expectativa de que el rey de los judíos iba a venir. Entonces, pero también la palabra habla de que ese rey tenía que sufrir antes de establecer su reino, él tenía que sufrir para establecer su reino, porque su reino todavía ellos pensaban humanamente, ellos pensaban por eso él los exhorta y le dice, oh no, mi reino no es como todos, por favor no piensen eso, porque aún el reino no estaba hablando que iba a ser establecido en la tierra, sino iba a ser un reino espiritual. Entonces, por eso dice el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no iba a estar fundado en la tierra, no iba a ser con bases terrenales. Entonces, podemos ver que toda la gente creía esto, de que sí, que él era el rey de los judíos y que esta era una gran función en la vida o el ministerio de Jesucristo cuando Él vino, pero se les olvidó un detalle de que Él no era solamente el rey, sino también que la palabra declara que iba a ser un hombre de dolores y que tenía que morir. Tenía que morir. ¿Se acuerdan? Isaías solo dice que eres un hombre, un varón reconocido de sufrimientos o que iba a ser un varón de sufrimientos y habla
Y habla, toda la palabra habla de que pues iba a sufrir, iba a morir. Entonces creo que acá la palabra, o mejor dicho, la palabra misma hace estas declaraciones donde podemos ver que la palabra dice de que tenía que morir. Pero ellos no querían ver esto, no querían, querían nada más enfocarse en el punto del rey, pero en el momento que Jesús dice, no, tengo que morir, entonces en ese momento todos se ponen tristes, no entendían, a pesar de que habían profecías que decían que sí, que tenía que morir. Solo la más conocida les estoy dando, que es Isaías, donde habla básicamente um, de donde dice, y escondimos su rostro, y habla básicamente cómo él tenía que sufrir y dar su vida. Pero Israel no estaba tan emotivo, su enfoque era acá. Ellos pensaban de que Jesucristo iba a hacer una revuelta, que iba a ser un army, que iban a... Y que él, por eso los judíos religiosos, o mejor dicho, los fariseos religiosos, le tenían miedo porque ellos pensaban de que Jesucristo, si la gente lo seguía, entonces él podía ocasionar una guerra y ahí se acababa todo. Entonces ese era el miedo y por eso también lo mataron, porque todos creían de que su misión era básicamente era esa. Pero podemos ver que era morir, que su reinado no era para ser establecido en la tierra. Y podemos ver de cómo es que se les olvidó de que el Mesías también tenía que sufrir y que tenía que ser un servidor sufriente, un varón de dolores, para que nosotros pudiéramos tener el año de jubileo, tener esa liberación para que él fuera las primicias, así como ese pan de cebada. Entonces vemos cómo la palabra es declarada, cómo la declaró, que él tenía que venir al mundo. Y cuando dice tengo que venir al mundo, no dijo vino a Israel. Hay muchas partes que dice vino al mundo. Eso quiere decir que él vino sí a Israel en el sentido al lugar de Israel. Pero podemos ver que la revelación está hablando de que no era nada más que se iba a limitar en Israel o que él iba a estar exclusivo en Israel. Cuando dice vino al mundo, no estuvo limitado a Israel, sino al mundo, quiere decir naciones. Entonces la redención se iba a extender. ¿Por qué? Porque el 14 dice eso, cuando vemos que dice que podemos ver eso de que venía al mundo, ¿verdad? Venía al mundo. Entonces podemos ver este detalle, que el mundo quiere decir naciones, pero para nosotros ahora podemos hacer todos los puntos y conectarlos. En ese momento no estaba disponible la comprensión, no estaba disponible entender como ahora nosotros entendemos porque tenemos Espíritu Santo dentro. Y el entendimiento no estaba disponible, pero podemos ver todas estas cosas, que la provisión, como podemos ver con los panes y los peces, fue suficiente. Entonces Jesucristo fue la revelación, pero el entendimiento no fue revelado o no estuvo disponible sino cuando se le dio a Pablo a través del Espíritu. Entonces Jesucristo es nuestra provisión, así como los panes y los peces en ese momento fue la provisión y abundó y sobreabundó a desbordar y todavía sobró. Entonces podemos ver que Jesucristo como nuestra provisión fue lo suficiente a desbordar todo lo que necesitábamos. Entonces podemos ver una revelación directa de todo lo que Juan está declarando. Y dice que si aún si el diablo o los gobernantes de este siglo hubieran entendido la revelación, porque aunque esto estaba así de destellos, no había entendimiento. Y si no había entendimiento, el diablo no podía saber tampoco. Porque es como cuando decía estas parábolas, entonces el entendimiento viene de Dios y el entendimiento quedó guardado en Dios hasta el punto que tuvo que ser disponible. Entonces la revelación no fue realmente disponible, no se entendía, porque pues el único sabio, dice, y el único sabio Dios, entonces Él es el único que conoce todo. Aunque hubieran destellos y el entendimiento no estuviera ahí, entonces nadie hubiera podido comprender los misterios. Por eso es un misterio no se entiende. Entonces el diablo no entendía este misterio. Entonces podemos ver, ahora podemos entender y hacer las conexiones de las profecías y todo porque ha sido dado el conocimiento y la revelación está disponible. Podemos ver la revelación
y el entendimiento revelado en cada uno de nosotros y cómo es que Jesucristo viene a ser nuestra suficiencia y podemos ver los 5 panes, los 2 peces. ¿Se acuerdan? 5 quiere decir gracia, entonces, y 2 quiere decir confirmación. 5 quiere decir gracia y 2 es confirmación. 5 y 7 quiere decir perfección. Entonces, cuando nosotros podemos unir todos estos puntos, podemos ver cómo todo esto se aplica en la suficiencia de Jesucristo en nosotros. Podemos ver cómo dentro de los números, dentro de la profecía, dentro de cada una de estas cosas, la revelación llega a nuestra mente, proveyendo así una revelación y un significado en el Evangelio de Juan, debido a la revelación o concerniente a la revelación profunda de esta profecía y de que la sombra de lo que había de venir, que era Jesucristo nuestra suficiencia, y cómo es que cómo cada una de estas cosas asimismo resaltan, mejor dicho, resaltan la verdad de la revelación. Por ejemplo, los 5 panes, que es la gracia, y Jesucristo nos dio gracia a través de su cuerpo, porque dice, por su llaga fuimos sanados. Entonces, la gracia que nosotros tenemos es a través um, de los azotes que Jesucristo sufrió. Entonces, estos panes, que eran 5, era la gracia de Dios a través de Jesucristo, y Jesucristo siendo el pan de vida. ¿Por qué? Porque a través de sus llagas nosotros fuimos y se nos dio gracia. Los peces siendo 2, entonces podemos ver que Dios confirma. Entonces, esta es la confirmación de que Jesucristo iba a ser quien las profecías habían dicho, y así esto siendo la perfección de Dios en nosotros. Jesucristo siendo esa perfección en nosotros. Podemos ver en el 15 cómo Jesucristo, como les había dicho anteriormente, como en el número 15 Jesucristo lo quieren llevar a la fuerza, pero Jesucristo se dio cuenta que lo querían hacer rey a la fuerza, entonces se fue. Entonces podemos ver a través de la escritura de qué es lo que él tenía que hacer, qué es lo que Jesucristo tuvo que pagar para establecer su reino. Entonces, todo esto que estamos leyendo era solo la declaración de toda, también inclusive el padecimiento de que él tenía que hacer para nuestra liberación. Entonces, nosotros podemos ver todo esto. Entonces, si nosotros vamos y leemos Juan 6, del 16 al 21, nosotros podemos ver ahí cómo Jesús camina sobre el agua. Hemos hablado acerca de este tema, por eso no lo voy a abundar en este punto, pero si usted quiere leerlo, es cuando Jesucristo va y camina sobre el agua. Entonces, Juan del 6, 16 al 21, podemos ver un poquito acerca de cuando Jesús camina sobre el agua, cuando él está y después que los discípulos se van en la barca, él se va al monte, ya no lo ven. Y ya la gente se va también al otro lado, y los discípulos van y reman, ¿verdad? Y comienzan a remar. Sabemos que la tormenta llega, pero la demás gente tuvieron que ser trasladados al otro lado del mar. Pero Jesucristo, en todo esto, la gente se había dado cuenta pues que Jesucristo se había ido al monte, ¿verdad? Se había ido, y um, no se había ido con los discípulos. Entonces podemos ver cómo Jesús se va, se va y de ahí los alcanza. Podemos ver, y dice, al llegar la noche, los discípulos de Jesús bajaron al lago, subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para llegar a Capernaum. La palabra Capernaum quiere decir la vía de consuelo. Podemos ver también cómo aún cada nombre es confirmado, ¿verdad? Entonces iban a ir a la vía de consuelo, y cuál iba a ser nuestro consuelo, ¿verdad? Entonces podemos ver, así como aún hemos dicho que cuando el rey David hizo los salmos, también tenía una armonía, de un significado. Entonces la palabra tiene esa esencia o ese deleite de poder ver y decir, oh, no, esto no está aquí nada más por estar. Entonces podemos ver Capernaum, la vía de consuelo, que es la obra que establece nuestra salvación, la redención y consuelo. Estamos hablando de que este capítulo habla de eso también. Entonces esto iba a ser nuestro consuelo, de que pues
Independientemente, nosotros podemos ver cómo el lago se alborota y hacen los vientos fuertes y es levantado, y como la palabra dice que solo habían avanzado como 5 a 6 kilómetros, pero de ahí ven a Jesús y le dice, él no tengan miedo. Entonces podemos ver cómo la misma palabra más adelante también dice de que nosotros ya no estamos en ese miedo de esclavitud, sino que Jesucristo nos ha hecho el camino. Entonces, cuando nosotros estamos poniendo nuestra mirada en otra cosa que no sea Jesucristo, entonces podemos ver los vientos alrededor de nosotros, pero cuando nosotros vemos nuestra mirada está en el consumador de la fe, entonces podemos realmente saber nuestro camino y hallar esa vía de consuelo y ese camino de redención. Entonces, podemos ver todas estas cosas, ¿verdad? Entonces estaban remando, podemos ver que estaban remando y no iban a ningún lado, estaban agotados porque estaban entre sus propias fuerzas y con nuestras propias fuerzas no podemos lograr nada. Podemos ver, podemos ver eso, ¿verdad? De que aún en este punto los discípulos están remando y remando y no logran avanzar mucho porque estaban remando con sus propias fuerzas, y así nos sucede cuando nosotros en esta vida navegamos por nuestras propias fuerzas. Y de ahí ven a Cristo y de ahí les dice, no tengan miedo. Entonces cuando les dice, no tengan miedo, y ya lo reciben con gusto, entonces cuando reciben a Jesucristo con gusto en la barca, en ese momento llegaron a tierra donde iban. Imagínense cómo dice la palabra que cuando ven y Él les dice, no tengan miedo, lo reciben en la barca, y del punto cuando está en la barca, entonces llegan al destino porque estaban remando y no habían pasado mucho. Pero ya cuando llega Cristo, entonces ya llegan al destino, y eso es para nuestras vidas. Sin Cristo nosotros vamos a seguir remando y remando sin destino, sin llegar a nuestro destino, y nos vamos a cansar por nuestras propias fuerzas o nuestros propios méritos. Pero cuando nosotros vamos al Evangelio de la Fe, cuando nosotros realmente nuestra mirada está en el sacrificio de Jesucristo, podemos ver la liberación que estábamos comenzando a hablar, y el enfoque es en el sacrificio de Él, en el sacrificio que está en Cristo, que Él como dando gracia, impartió gracia, así como en su cuerpo impartió gracia porque nos dio en su muerte, en su llaga, nosotros hemos recibido gracia. Entonces podemos ver el paradigma de esto, de cuando le dice, yo soy quien soy. ¿Se acuerda que esa es una función que Dios le dijo a Moisés? Yo soy, dice en nombre de quién voy, di yo soy quien soy, te llama. Entonces cuando Jesús le dice, ¿quién eres? Le dice, no tengas miedo. Y y él le dijo, no tengan miedo. Vamos a ver, permítanme. Y cuando ya cuando ya habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el agua, y tuvieron miedo, y él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Esta palabra soy yo no está hablando de que él es Dios, ¿ok? No se vayan a confundir, no estoy diciendo esto, sino es una cualidad de decir, una afirmación o una confirmación de decir quién es. Entonces, yo soy, ah, quiere decir, pon tu mirada en lo que está, en quién soy yo. Y en la mirada era de quién era Él. Era el Hijo de Dios, el que iba a dar libertad. Entonces los discípulos de alguna manera entendían un poquito quién era Jesucristo. Entonces sabían que era el Hijo de Dios. Había otras revelaciones que no entendían, y dijo, hasta que venga el Espíritu Santo les confirmaré. Pero ellos sabían quién era Jesucristo. Entonces esta palabra yo soy está hablando del Hijo de Dios. No está hablando que es Dios, vuelvo y repito. Está hablando que era el Hijo de Dios. Y dice, ¿quién soy yo? Tú eres el Mesías, eres el Hijo de Dios. Y entonces esa seguridad de que es el Hijo de Dios, entonces entonces sabían de qué poder o autoridad él tenía. Podemos ver esto. Era la afirmación y las características de Jesús como el Hijo de Dios. Esta era la garantía, y así como esa garantía también Dios le dio a Moisés, esta garantía le dio Dios a su Hijo como mayor razón. Moisés siendo un libertador, Jesús como libertador, podemos ver esta garantía que tenemos cuando nosotros tenemos la claridad de quién es Jesús en nuestras vidas, le vamos a seguir con confianza y ya no vamos a estar en miedo, en esclavitud o remando
en nuestra propia prudencia. Entonces vemos al 21 que llegaron donde tenían que ir a su destino cuando le recibieron en la barca y él produjo la claridad de propósito. Jesucristo nos dio un propósito. ¿Por qué? Porque cuando Él murió por nosotros, ahora siendo hijos de Dios y tenemos un llamado, entonces por medio, a través de Él, tenemos un propósito. Ahora nosotros también sabemos dónde vamos y ahora con Jesús, que Él es el que trajo el reino de Dios, Él estaba estableciendo esto. Podemos ver el versículo 22 y dice, al día siguiente, estaban al otro lado ya, y el otro lado donde había sucedido todo el milagro de los planes, ¿verdad? Cuando dice al otro día, el 22 dice, al día siguiente la gente estaba al otro lado de qué? Del lago de Tiberias. Y se dieron cuenta que los discípulos se habían ido a la barca y ahí estaba Jesús con ellos. Mientras tanto, otras barcas estaban en la ciudad de Tiberias. Y donde se dice, mientras tanto, otras barcas llegaron a la ciudad de Tiberias, a un lugar cerca de donde habían comido pan después de que el Señor dio gracias. Podemos ver esto, ¿verdad? Entonces dice, allí es cerca de donde se habían comido el pan. Y así que al ver a Jesús, así que al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, la gente subió a las barcas y se dirigió a Capernaum. Pero podemos ver esto, ¿verdad? Entonces dice... Y en el del 22 al 24 podemos ver, y aún el 25 dice, y al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron, Maestro, ¿cómo es que viniste acá? ¿Cómo es que viniste acá? ¿Por qué le hicieron esta pregunta? Porque ellos sabían de que los discípulos se habían ido de la barca, o se habían ido a la barca ellos solos, y Jesús se había ido al monte. Y pues ya no había otra barca, ya las barcas se habían ido. Entonces vienen y la gente le dice, ¿cómo es que estás aquí? ¿Cómo es que te viniste? ¿Cómo? ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? Entonces se quedaron, aquí estás con tus discípulos, pero tú no viniste con los discípulos, esos fueron antes. ¿Cómo es que viniste acá? ¿Cómo es que estás al otro lado acá? Entonces, no se podían explicar el cómo. Entonces, podemos ver que han de haber dicho, ¿y esto cómo es que pasó, verdad? Te dejamos allá y estás aquí. Entonces, podemos seguir leyendo y si nosotros leemos del 27 al 40, nosotros podemos ver todo esto acerca del capítulo 6, hablando del capítulo 6, del 27 al 40, y hemos estado hablando de esto, y esto también habla acerca de la remisión, provisión y salvación, y podemos ver cómo Jesús concluye desde el 27 para que nosotros podamos ver, y está hablando del pan de vida, como les había dicho, como les dijo, y cuando el 26 le dice, Jesús les dijo, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse o hasta saciarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que es la vida eterna. Esta es la comida que le dará el Hijo del Hombre porque Dios, el Padre, le ha dado este sello a él, esta certeza. Entonces vemos que está declarando la palabra. Entonces Jesús, la narrativa sigue y entonces vienen ellos todavía de arrogantes, le dice, ¿cuál es la señal que nos vas a dar acerca de que tú eres, verdad? De que tú eres quien dices que eres. ¿Cuáles son las obras que vas a superar a nuestros antepasados? Jesús viene y le dice, les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino el Padre es quien les da sino el Padre les dará el verdadero pan del cielo. Entonces les dice, Jesús le contesta, le dice, porque ellos le estaban ahí de presumidos, y le dijeron, nuestros antepasados comieron maná en el desierto, vemos que en la escritura dice que les dio de comer pan del cielo, hablando de Moisés, ¿verdad? Entonces viene y Jesucristo les dice, bueno, Moisés les dio el pan del cielo, pero no fue Moisés, no sean arrogantes, fue Dios que les dio y les proveyó el pan del cielo, pero yo les digo que Dios les va a proveer un mejor pan del cielo un mejor pan que ha bajado desde el cielo, le dice, y va a traer vida. Entonces viene la declaración en el 35 y dice, yo soy el pan que da vida, el que viene a mí nunca más tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y ya comienza a declarar quién es él. Por eso es la importancia de los 5
de los 5 panes y los 2 peces, de que es 5 como gracia, y vemos todas estas cosas que vienen ya culminando quién es Él. Acuérdense que dice que es cerca de la Pascua y vemos todos estos detalles que realmente hablan y son la reseña de la culminación de lo que Él está declarando, de que todo aquel que viniera a Él no lo echará fuera, sino también le dará el pan de vida y será saciado. ¿Se acuerdan de que todos fueron saciados y aún sobró de los panes y los peces? Pero Jesucristo iba también a ser iba a ser lo suficiente, el sacrificio suficiente. Y podemos ver cómo Jesucristo dice, yo soy el pan, y ya habla acerca de cómo es que todos ellos murmuraron y ya comienza a exhortarlos y todo eso, pero lo que yo me quiero enfocar ahora es donde él mismo dice, él habla y dice que los antepasados de ustedes comieron el maná del desierto y a pesar de ello murieron, pero yo hablo del pan que baja del cielo, quien come de él no muere, yo soy el pan que vino y ha bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi propia carne, yo daré mi vida al mundo. Entonces podemos ver cómo la declaración de Jesucristo está siendo para nosotros clara, ¿verdad? En ese momento dice, bueno, y este que es caníbal, y no, que está hablando de que vamos a comer su carne y su sangre, pues no entiendo, ¿verdad? Entonces viene ella, le dice, bueno, van a comer mi carne y el que beba mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces podemos ver todo esto que está hablando acerca aún de lo primero, ¿verdad? De los 5 panes de cebada y los 2 peces y de la liberación, del jubileo, de la Pascua. Podemos ver revelación, profecía, confirmación en todo en el capítulo 16, hablando realmente de la profundidad de la palabra y de la revelación que se encierra en el capítulo de Juan. Y podemos ver que habla de la vida eterna. Y por eso cuando dice que Él vino al mundo, no vino a Israel, sino vino al mundo porque estaba hablando de vida eterna. Entonces podemos ver que pues Él da esta palabra y podemos ver cómo Jesucristo va acomodando toda y cada una de estas cosas. Y vemos nuevamente donde Él, solo para enfatizar ya para terminar, hemos leído partes y para que podamos realmente ver la esencia de Juan 6 y cómo es que toda la profecía y toda la narrativa realmente quiere decir más allá que una historia, sino también estaba declarando un énfasis acerca de Jesucristo y su propósito para nosotros, así como la liberación. Y podemos ver cómo el pan de vida, en este punto, los milagros no eran nada más para satisfacer las necesidades, sino para dar también revelación. Vuelvo y repito, los milagros no eran nada más para satisfacer las necesidades, sino también para dar revelación. El milagro del Espíritu Santo fue que el hombre necesitaba un Salvador y que para tener esa salvación teníamos que realmente tener un Salvador. Y así mismo, pero no tener nada más, pero el propósito no era nada más obtener el Espíritu Santo, sino manifestarlo. Entonces, a través de la palabra, nosotros podemos ver qué fue estas profecías y qué es lo que significa en mi vida. El milagro de los milagros, el pan de vida, vida eterna. Todo esto ha sido saciado, esto ha sido suficiente en mi vida. Ya no remo yo sola, ya remo con Jesucristo, ya no estoy sola, Él ha sido mi libertador, es como mi año de jubileo, yo vivo mejor dicho, todos los días de jubileo, ¿verdad? Y poder ver que el Espíritu Santo, el milagro de los milagros, el Espíritu Santo fue o era lo que el hombre necesitaba para tener un Salvador, y lo hemos obtenido el Espíritu Santo, hemos obtenido cada revelación, cada profecía, y estamos siendo satisfechos y somos realmente, tenemos unas mejores opciones ahora. Y saber esto, que no estamos solos,
Pero vuelvo y repito, esto que tenemos nosotros, esto que hemos obtenido nosotros, que es la vida eterna y muchas cosas en ella. Acuérdense que no solamente es para obtenerlo, pero mayormente, sino para manifestarlo. Para manifestarlo, así como Jesucristo manifestó quién era su Padre, nosotros manifestamos quién es nuestro hermano en nosotros y quién es nuestro Padre. Entonces, todo buen propósito, toda dádiva que viene de lo alto es con un propósito para manifestar quién lo dio.